los que no deberían ser llamados. La comunidad galáctica era un lugar relativamente pacífico, compuesta por 273 especies inteligentes diferentes, cada una con su propia historia y sus propios valores. Hubo alguna que otra lucha por el derecho de colonización, explotación o incluso simplemente por las diferentes ideologías, pero siempre se redujo a una pelea legal en el Senado o una escaramuza fronteriza que duró algunos siglos. Esta vez el Senado se reunió para una discusión diferente, demasiado seria para ignorarla. No fue hace ni siquiera 100 grandes siglos cuando los Agruskar fueron elevados por las malas acciones de un científico no identificado. En este tiempo habían matado, masacrado y esclavizado abiertamente a 10 especies, 5 de las cuales podrían haberse convertido en nuevos miembros de la comunidad si no fuera por su proximidad al sistema de origen de los Agruskar. Inicialmente, el Senado esperaba que se volvieran más pacíficos al darse cuenta de que había más de 200 especies distintas a las que encontraron. Pero fue una sorpresa cuando el enviado del Consejo Galáctico fue asesinado y mutilado durante una transmisión en vivo a toda la galaxia. Después de esta demostración de violencia, se decidió celebrar una reunión de todo el Senado para decidir cómo interactuar más con esta espantosa especie. La sala de reuniones del Senado era antigua, y sin embargo estaba bellamente decorada y mantenida en perfecto estado. La sala era un círculo, hecho de modo que cada representante de una raza pudiera ver a los demás como iguales. La única excepción era un trono en ruinas, mientras que los demás estaban hechos de hiperaleación de oro. Este estaba hecho de una extraña piedra negra. No estaba iluminado y estaba separado de los demás, aunque era más alto que los de otras razas. La gran mayoría de los representantes jóvenes de la especie pensaban que se trataba de una reliquia de tiempos olvidados, mientras que los miembros más antiguos ni siquiera hablaban de ello. Se convocó la reunión y todos tomaron asiento. Los diversos representantes discutieron en voz alta sobre qué sería de los Agruskar. Algunos querían exterminar esas plagas antes de que pudieran llegar al espacio del Consejo, mientras que otros argumentaron que podrían ser contenidos, y con el tiempo serían una civilización pacifista. La reunión siguió y siguió, convirtiéndose más en algo parecido a una pelea que a un acuerdo diplomático. Fue en ese momento que entre los gritos y los insultos furiosos surgió una voz, casi demasiado débil para ser escuchada, pero las palabras que transmitía hicieron que la habitación se quedara en silencio y en silencio. Que los traicionados ahora los juzguen. Los miembros más antiguos palidecieron mientras buscaban al responsable de un acto tan tonto que seguramente arrojaría a la galaxia al caos. Fue entonces que vieron a un pequeño ser parecido a un lagarto, miembro de los diplomáticos de primer contacto de una de las especies esclavizadas. Era tan pequeña que no había sido notada hasta ahora. Aún así, ella permaneció cerca del trono negro mientras repetía las mismas palabras. Fue entonces cuando los sensores de la estación comenzaron a gritar como si estuviera sucediendo el fin del mundo. Todo el complejo comenzó a temblar violentamente mientras la IA de la emisora transmitió repetidamente la misma advertencia. Emergencia, grieta dimensional detectada. Advertencia, anomalía gravitacional detectada en las proximidades del sistema estrella. Detectando masa que se mueve a velocidad relativa hacia el sistema. Entonces todo se detuvo cuando una nave apareció a la vista de la gran cúpula de cristal del Senado, tan grande que eclipsó la estrella detrás de él. Su armadura tan densa que desvió la luz a su alrededor. Las lecturas de energía indicaron que tenía una singularidad masiva como reactor con suficiente energía para mantener una estrella en funcionamiento durante miles de millones de grandes ciclos. Mientras todos estaban conmocionados y asustados por el gigante que yacía afuera, una criatura bípeda de altura promedio se materializó en la habitación, sentada sobre el trono negro. La figura alcanzó a la pequeña niña asustada y comenzó a acariciar su cabeza como para calmarla, incluso si ella había comenzado a llorar al sentir el calor de la criatura. Luego, cuando todo quedó en silencio, la criatura habló, sin apartar los ojos de la pequeña niña. Los hemos dejado solos durante eones, desde que sus ancestros traicionaron a mi pueblo. Luchamos contra ellos y lo que quedó de ellos ahora evolucionó en sus formas actuales. La criatura movió sus ojos y miró a todos los presentes en la habitación. Abandonamos nuestro antiguo nombre,
humanidad, y nos convertimos en los traicionados. Guiamos su desarrollo desde la fría distancia del brazo galáctico muerto, y hoy vemos que todavía son incapaces de hacer nada más que quedarse aquí y observar cómo otros sufren y mueren. El odio se filtra a través de la voz de los traicionados, como si estuviera listo para purgarlos de la existencia. Esta llamada comunidad, tan fragmentada, no pudo llegar a una decisión. Solo esta pobre niña tuvo el coraje de invocarnos incluso cuando la mayoría de los representantes mayores saben que solo es necesario pedirle al trono negro que nos llame aquí. Fue escrito en su historia para que lo supieran. La figura se volvió hacia la pequeña niña sentada sobre sus piernas. Ahora, con el poder como miembro de una especie ancestral y como líder de los verdugos, te pregunto, jovencita, ¿qué deseas que se haga con aquellos a quienes nos llamaste a juzgar? La llamada guerra a Gruskar no duró mucho, una vez que intervinieron los humanos también conocidos como los traicionados. Una vez que el líder de los verdugos abandonó el senado de la comunidad galáctica, con la pequeña criatura lagarto, la enorme nave de guerra comenzó a moverse hacia el espacio a Gruskar. Ninguna nave a Gruskar logró siquiera frenar al siniestro coloso a medida que avanzaba. Flotas enteras fueron erradicadas en segundos, cuando la batería secundaria de la nave las inundó con suficientes rayos rasantes para transformar el vacío que alguna vez fue pacífico en un campo de desechos radiactivos. En menos de un ciclo corto, la colosal nave de guerra estaba en el sistema de origen de los Agruskar. Todo el poder militar de los Agruskar se concentraba en la defensa de su mundo natal, y aún así, la nave humana no se detenía. Cuando llegó dentro del campo gravitacional de la enana roja, que iluminaba el sombrío mundo natal de Agruskar, se detuvo, asomando en el vacío como un presagio de destrucción, aparentemente inmóvil y sin vida. Mientras tanto, dentro de la nave humana, Like nunca había imaginado que el viejo documento sólido que encontró sería la contraseña real necesaria para activar la baliza que traería de vuelta lo que la mayoría consideraba un cuento de hadas, usado para asustar a las crías que se portan mal. Pero en un momento de desesperación, aún decidió creer. Y ahora aquí estaba ella, dentro de una nave espacial tan grande y masiva que podría eclipsar estrellas y destruir mundos simplemente embistiéndolos. Descubrió que la extraña criatura bípeda era un humano, a pesar de que no existía como tal. El nombre de la especie alguna vez quedó registrado en los archivos del Consejo Galáctico. También descubrió que el humano en realidad hablaba bastante cuando quería, y a menudo hablaba con él sobre varias cosas, sin tener mucho más que hacer a bordo del buque de guerra. Luego, después de casi un ciclo corto, el humano la llamó al puente de la nave. Esto fue una sorpresa, ya que generalmente estaba confinada dentro de la parte habitable de la nave, y el humano... Ven al puente para hablar. Después de asegurarse de no haber entendido mal el mensaje de voz que recibió y revisar su traje, salió de la cabina y se dirigió a una puerta resaltada que estaba al otro lado de la sala común. Se sentía un poco incómoda caminando sola dentro del casco de esa monstruosa nave espacial, pero luego de llegar a un extraño ascensor, se encontró dentro del puente de la nave de guerra antes de siquiera comprender a dónde la llevaría. Justo cuando ella apareció, el humano giró la cabeza y al ver su mirada desorientada sonrió y comenzó a hablar con su extraña boca. Los labios no eran tan comunes en el Consejo Galáctico. Buenas noches, Laik. Me alegro de que hayas venido. La voz del humano la devolvió a la realidad. Buenas noches a ti también, Gregory. ¿Qué acaba de pasar? El humano rió un poco mostrando sus dientes blancos nacarados. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me llames Greg? Y eso fue solo un salto corto de teletransportación, como el que usamos cuando regresamos a la nave, pero menos poderoso. Laik había entendido en los días anteriores que los humanos tenían un nivel tan alto de tecnología, que usaban tecnología aparentemente mágica incluso para la tarea más simple, por lo que en lugar de tratar de entender por qué y cómo funcionaba la nave, decidió simplemente ignorar todo lo demás y preguntarle a Gregory por qué la había llamado. ¿Por qué me llamaste aquí, Gregory? Normalmente vienes al salón a hablar. El humano se puso serio y con una mirada distante comenzó a hablar. ¿Sabes por qué nosotros, como especie, nos llamamos los traicionados? Laik nunca había pensado en eso, pero ahora comenzó a recordar que aparte de la contraseña y una mención de una guerra antigua,
El documento en formato sólido no contenía ninguna otra información. ¿Tiene algo que ver con una guerra antigua? El rostro de Gregory se oscureció mientras respondía. Sí, esa guerra ocurrió hace más de 500.000 grandes ciclos. Cuando comenzó, mi especie aún era nueva en la comunidad galáctica. Nos apresuramos a ayudar a nuestros aliados contra el enemigo. Desarrollamos armas que hasta el día de hoy todavía esperan en el vacío, listas para atacar cuando se le dé una orden. Larik escuchó con curiosidad ilimitada mientras el humano hablaba, pero entonces una pregunta apareció en su mente. Dijiste que ayudaste a tus aliados en la lucha contra un enemigo, pero ¿quién era el enemigo? El rostro de Gregory se contrajo por un segundo, y Laik pudo ver el odio desatado en sus ojos. Nuestro enemigo en ese momento eran la colmena, un organismo colmena genocida que fue liberado erróneamente, muy parecido a los Agruskar. El Consejo Galáctico de esa época no intervino, y cuando lo hizo ya era demasiado tarde. Miles de millones estaban muertos, y la flota colmena era casi imparable. Entonces mi especie creó un arma de destrucción masiva. La llamamos Devoradora de Estrellas. Podía destruir estrellas absorbiendo toda la masa de dicha estrella y luego aniquilarla creando una onda de energía que podría vaporizar sistemas enteros. Usamos esa maldita cosa para erradicar sistema tras sistema. Y luego, cuando estábamos a punto de llegar al mundo natal de la colmena, nuestros aliados nos traicionaron. Atacaron nuestra retaguardia mientras nuestras flotas mantenían a la colmena a raya. En este punto, Laik pudo ver que Gregory no solo estaba enojado, sino furioso, incluso cuando hablaba de algo tan lejano en el pasado. Aún así, ella sabía que no debía detener su narración. Los que creíamos que eran nuestros amigos, cristalizaron nuestros planetas sin remordimientos, mataron a miles de millones de humanos inocentes sin siquiera dar la razón. Fue entonces cuando los humanos decidimos crear los verdugos, enormes naves de guerra diseñadas para saltar dentro de un sistema y destruir los planetas en cuestión de segundos antes de volver a saltar. La misma tecnología que creó el Devorador de Estrellas se utilizó para impulsarlos, y por lo tanto, las naves se volvieron eternas y casi indestructibles. Y una vez que la colmena desapareció, fue el turno de nuestros exaliados. Usamos a los verdugos para destruir todas las naves y estaciones espaciales. Trajimos a todas las civilizaciones a la Edad de Piedra y nos aseguramos de que no pudieran encontrar ni un fragmento de sus naves espaciales. Cuando le preguntamos al Consejo Galáctico el motivo de su traición, nos dijeron que tenían miedo de que nuestra especie pudiera volverse contra ellos después de que desarrollamos el Devorador de Estrellas. Aún puedo escuchar sus gritos cuando me dieron el honor de cristalizar el planeta central del Consejo Galáctico. Todo el Senado me imploró que los perdonara después. Pensando en ello tal vez, debería haberlos matado con mis manos primero. Larik estaba escuchando atentamente la explicación de Gregory, cuando notó un detalle que la sorprendió. Espera un momento, ¿tú estabas allí? ¿No dijiste que la guerra fue hace más de 500.000 grandes ciclos? Gregory volvió la cabeza sonriendo. Sí, estuve allí. Esta nave no es lo único eterno aquí. Cada verdugo tiene solo un humano a bordo, su capitán. Hay habitaciones para eventuales invitados, pero la mayor parte del tiempo estamos solos. Somos las armas que esperan en el vacío, eternamente vigilantes, eternamente listas para la guerra. Luego Gregory giró la cabeza y apareció una gran pantalla donde estaba mirando. Ahora, Laik, lo que puedes ver en pantalla es el sistema natal de los Agruskar. Quería mostrarte el final de tu pesadilla. Como dijo, el buque de guerra disparó un rayo directamente a través del escudo planetario de la Agruskar. Y en cuestión de segundos, el planeta comenzó a colapsar sobre sí mismo, arrastrando a todo el sistema estelar hacia él. Cuando todo se acercó, implosionó y desapareció. La guerra de Agruskar había terminado. Laik estaba tan feliz que lloró y siguió llorando durante una hora, mientras Gregory seguía acariciando su cabeza y asegurándole que todo era real. A sus ojos ella era una posible amiga, por lo que quería proponerle algo. Ahora que la pesadilla terminó, tengo una propuesta para ti, pero primero tenemos que llegar a la Tierra. Entonces, ¿te gustaría viajar a mi mundo natal conmigo? Laik quedó atónita y Gregory se reía al ver su cara de sorpresa. Lo único que faltaba era su respuesta.
Si te ha gustado esta historia, déjame saberlo en los comentarios. Sígueme en todas mis redes. Dale like y comparte. Con eso me ayudas a crecer y traeré más historias como esta.